Bueno, Shabbat Shalom a todos mis hermanos que están conectados, con los cuales nos podemos compartir esta hermosa parashá que tenemos para el día de hoy. Esta parashá se llama Noach, y la encontramos desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32 del libro de Bereshit, de Génesis. Pero para darle un contexto a esta enseñanza, quiero remitirme a lo que dice Matityahu, en el capítulo 24, versículo 37. Mateo, capítulo 24, versículo 37. Y podemos ir hasta el 39. Dice así: mas como en los días de Noach, así será la venida del Hijo del Hombre, del Ben Adán. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto lo dice el Rebbe, y el contexto en el cual lo dice es cuando sus estudiantes, sus talmidim, le hacen una pregunta sobre cómo va a ser el tiempo final. Y Yeshua ya se encuentra cerca a Jerusalén y empieza a hablar sobre las cosas que acontecerán en los días, no para ese momento, sino para el tiempo final, cuando van a ser restauradas todas las cosas. Y es interesante mirar que él habla cómo eran los los días de Noah, los días de Noé. Y para eso tenemos obligatoriamente que ir a Génesis capítulo 6, es decir, tomando parte de la parashá Bereshit, porque allí encontramos algo muy interesante. Dice el capítulo 6, en el versículo 1 en adelante, dice así: aconteció cuando comenzó el ser humano a multiplicarse sobre la faz de la tierra, e hijas les habían nacido a ellos, vieron los Bené Elohim a las hijas del hombre, que eran bellas, y tomaron mujeres para ellos, de todas las que preferían. Dijo el Eterno: no contenderé eternamente mi espíritu por causa del hombre, porque es carne. Serán sus días 120 años. Los nefilín estaban en la tierra en aquellos días, y también después de esto, cuando los Bené Elohim cohabitaban con las hijas de los hombres y les parían hijos. Ellos eran los héroes de antaño, hombres de renombre. Y vio Adonai que era grande la maldad y vio Adonai que grande era la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo impulso del pensamiento de su corazón era únicamente el mal, todo el tiempo. Arrepintióse, y esto es una frase que más adelante vamos a mirar, el Eterno por haber creado al hombre sobre la tierra, y se entristeció. Dijo el Eterno: borraré al hombre que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, reptiles y aves de los cielos, pues me arrepiento por haberlos creado. Pero Noach halló gracia ante los ojos del Eterno. Hasta ahí son las citas de la parashá Bereshit, que nos da un contexto a lo que estamos estudiando. Y vamos a retomar por un momento lo que dice la parashá Noach. Continúa, dice: estos son los eventos de Noach. Noach era hombre justo, íntegro había sido en sus generaciones. Con Elohim se encaminó Noach. Engendró Noach 3 hijos, Shem, Ham y Yafet. Y el versículo 11 dice: se pervirtió la tierra ante el Eterno, ante Elohim, y se colmó la tierra de violencia. Vio Elohim la tierra, y aquí que estaba pervertida, pues pervirtió toda criatura su senda sobre la tierra. Dijo Elohim a Noach: el fin de toda criatura ha llegado ante mí, pues se ha colmado la tierra de violencia por causa de ellos, por eso los voy a destruir
con toda la tierra. Y aquí hay algo interesante que me llama la atención, y es que en estos capítulos, en este capítulo 6, no se nos habla de Adonai, ¿sí? O sea, habla de Adonai y habla de Elohim. Y hay algo muy interesante acá. Cuando la tierra fue creada, el primer atributo que aparece allí es el de Elohim, ¿sí? Como dice Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Dice así. No, capítulo 1. En el comienzo creó Elohim los cielos y la tierra. Es decir, que el juez de toda la creación, de toda la tierra, fue el que hizo con su atributo de justicia todo el mundo, todo en absoluto. Luego encontramos, mientras que se hizo toda la creación, está el nombre de Elohim como juez supremo. Luego, cuando el Eterno va a crear al hombre, dice así, espérenme un segundo porque se me perdió la cita. Dice así, el capítulo 2, versículo 4. Así fue el nacimiento de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el día de hacer Adonai Elohim Elohim, tierra y cielos. ¿Sí? Aquí ya nos está relatando incluso después que fue creado el ser humano. Y aquí se ven los dos atributos del Eterno, Adonai y Elohim. Aquí se nos habla tanto del atributo de justicia, cuando encontramos el término Elohim, encontramos el término de justicia, y cuando encontramos el término Adonai, estamos hablando del atributo de misericordia del Eterno. Entonces, cuando llegamos al capítulo 6 de Bereshit, encontramos que el Eterno empieza a hablar sobre la maldad que se empezó a pulular en la tierra, ¿cierto? Entonces, nos habla el versículo 3, dijo Adonai, no contenderá eternamente mi espíritu por causa del hombre porque es carne. Serán sus días 120 años. Y aquí hay algo muy interesante. Si el Eterno hubiera tomado su atributo de justicia en ese momento, no habría oportunidad a ese momento, a esa oportunidad que el Eterno dio para que el mundo se arrepintiera. Por eso se utiliza el término Adonai. ¿Por qué? Porque dice, serán sus días 120 años. ¿Qué quiere decir esos 120 años? ¿Que era la edad que iba a vivir el ser humano? No. Quiere decir que 120 años daría al hombre la oportunidad para que se arrepintiera. Es su atributo de justicia inmensamente grande. Y ahí aparece ese término Adonai, de misericordia. A pesar de toda la maldad que estaba en el mundo, en ese momento, el Eterno da una oportunidad, expresa su misericordia y se habla de 120 años. El versículo 5 vuelve a tomar el mismo término, Adonai. Y vio Adonai que grande era la maldad del hombre sobre la tierra y que todo el impulso del pensamiento de su corazón era únicamente mal todo el tiempo. Arrepintióse Hashem por haber creado a Adonai, otra vez aparece el nombre ahí, Adonai, por haber creado al hombre sobre la tierra y se entristeció. Ese versículo hay que tomarlo con algo de cuidado porque está utilizando muchos términos de lo que un ser humano puede sentir, ¿cierto? Y uno es, por ejemplo, que se arrepintió el Eterno. El Eterno no se puede arrepentir. Sí, no es hombre para arrepentir. No es hombre para arrepentirse, dice la Escritura, ¿cierto? Y el término de entristecerse, pues también es un término que es dado para el ser humano, pero que sí podemos entristecer y contristar la Ruach, dice Rab Shaul más adelante.
¿Cómo podemos ver esta situación? ¿Cómo podemos darle un contexto a ese término de que se entristeció el Eterno? Que se arrepintió el Eterno por haber creado al hombre. Básicamente no es que el Eterno se haya arrepentido o, como algunos dicen, y esto en el mismo judaísmo se tiene ese concepto, y lo sé porque así lo he estudiado, dice que si el Eterno se arrepintió de crear al hombre es porque quedó mal hecho. O sea, el Eterno se equivocó. Y eso el cielo no lo permita, no lo podemos aceptar. Porque Hashem es perfecto y él cuando creó el universo, cuando creó al hombre, dijo que lo creó a imagen y semejanza de él, pero además dijo que era bueno y bueno en gran manera. Totalmente. Ahora, ¿qué es lo que podemos mirar de este texto? Que el Eterno todo lo creó bueno, pero no lo creó perfecto, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque Hashem quería que el hombre fuera partícipe de la perfección final del mundo, de todo lo que creó. Por eso creó al hombre y le dio para que el mismo hombre sojuzgara. Es decir, cuando se dice sojuzgar, estamos hablando de compartir la administración del mundo, de lo que el Eterno creó, conjuntamente con el Eterno. No le dijo al hombre, haga usted lo que quiera aquí, sino sojuzgar. O sea, lo puso como juez, no porque el Eterno no pudiera hacer algo perfecto, porque Hashem es todopoderoso. Todo lo podía hacer con perfección, pero le entregó al hombre una oportunidad para que lo hiciera. A modo de ejemplo y para que lo podamos entender, por ejemplo con mi hija la pequeña, con Daniela, o con mis hijos que cuando están estudiando, ellos dicen, me dejaron una tarea o tal cosa, o alguna obligación que se le deje aquí en la casa. Entonces, por ejemplo, la mamá le dice, Daniela, tienes que tender la cama. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mi esposa no puede tender una cama? ¿Y dejarla perfecta? No. Ella lo puede hacer, pero le da una responsabilidad a la hija para que ella aprenda cómo debe hacer ciertas cosas, para que más adelante se pueda defender. De esa misma manera, el Eterno creó un mundo que para nosotros es perfecto, pero que siempre el Eterno dejó algo por hacer para que el hombre mismo pudiera coayudar en esa creación y en el propósito final del mundo. Pero el hombre siempre quiere pasarse por encima de las cosas que el Eterno ha enviado. Por eso dice, el pensamiento de su corazón únicamente es al mal. Entonces, el Eterno no es que se haya arrepentido o es que el Eterno haya hecho algo malo. No. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el Eterno dice que se entristeció. ¿Por qué se entristeció Hashem? Porque el hombre pasó por... Claro, pero ¿será que el Eterno piensa que el hombre por el hecho de pasar su autoridad entonces ese es el pecado? No. Escuché en una conferencia del Rabbi Dan algo que me llamó mucho la atención y les quiero compartir. Y es que dice que el Eterno no sufre de lo que sufrimos nosotros de ego. Aún siendo padres. Nosotros como padres muchas veces le decimos a nuestros hijos, es que tú no me hiciste caso y eso me tiene muy ofendido o me entristeces porque no hiciste lo que yo le mandé, es decir, haber pasado sobre mi autoridad. Así no es el Eterno. El Eterno no necesita que su ego crezca o que tenga una autoestima alta. Hashem es sobre todas las cosas. ¿Qué fue lo que entristeció al Eterno? Lo que entristeció al Eterno es que el hombre haya torcido su senda, haya torcido sus caminos, y eso lo lleva a hacerse daño. El hombre, no al Eterno.
Nosotros no le hacemos daño al Eterno. Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos hacemos daño. Entonces Hashem se entristece al ver que la creación que él hizo, la corona de la creación que es el ser humano, se dañe, se lastime. Es como si nosotros, el cielo no lo permita, veamos a nuestros hijos hacerse daño. ¿Cuántas personas, cuántos padres hemos visto sufrir porque sus hijos están en drogadicción, están en alcoholismo, se cortan las manos, intentan suicidarse? Eso es triste para uno de padre. ¿Cuánto más para el Eterno? Después de hacer una creación tan hermosa y darnos todo para que el hombre pueda disfrutarla, que el mismo hombre se haga daño. Dice el capítulo 6, todo lo que hemos leído, que el hombre pervertió su senda. Señora. Y cuando dice se entristeció, ¿a qué se? Por eso se entristeció de ver que el ser humano, correcto, se entristeció el Eterno, correcto, se entristeció el Eterno al ver no que el ser humano, que el hombre, haya transgredido su Torá. Se entristeció de ver al ser humano que al transgredir su Torá se haya hecho él mismo se haya hecho daño, se estuviera acabando. Y eso es algo, porque yo tomé el texto de Mateo, porque dice el Rebe que para la época en que esté próxima su venida nuevamente, estas cosas van a suceder. Esto lo que vivimos en la época de Noah es lo que va a suceder. Y yo me puse a investigar un poquito qué era lo que pasaba con la época de Noah, aunque dicen los sabios que definitivamente el decreto de destrucción de la tierra por medio del diluvio fue dado a causa de la violencia. Pero para llegar a ese término total de violencia, pues nos encontramos que ha pasado varias cosas, y entre esas, la corrupción de la justicia. Como leímos aquí en el capítulo 6, dice así: vieron los Bene Elohim a las hijas del hombre, que eran bellas, y tomaron mujeres para ellos de todas las que preferían. ¿A qué se refiere los Bene Elohim? A los hijos de los jueces, de los poderosos. Entonces vemos que en una comunidad donde los líderes, los que tienen el poder, ellos mismos se encargan de corromper todo el Estado de Derecho, de aprovecharse de los más indefensos. Eso conlleva efectivamente a la violencia, porque ya hay un momento en el cual el pueblo no puede soportar todo lo que está sucediendo. Es así que dice la Torá, los comentaristas, los sabios, que ellos, los hijos de los jueces, tomaban a la mujer que quisiera, fuera casada o fuera soltera, fuera una niña o fuera una adulta. Me gustó esta, la cojo, la ultrajaban y la dejaban, como cualquier cosa. ¿Ya? Los mismos jueces. ¿Qué podemos esperar? Si lo traemos a un paralelo para este momento, pues nos vamos a dar cuenta que estamos prácticamente en la misma situación, donde todo el mundo quiere hacer lo que quiera, donde los jueces permiten que muchas cosas pasen y pasen con una impunidad total. Eso es demasiado triste. Eso es demasiado caótico para una sociedad, donde los jueces han corrompido la misma constitución, donde los jueces se han dedicado a acabar con toda una sociedad. Y eso lo vemos no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. No todos los jueces lo hacen, pero en su mayoría hemos visto bastantes casos donde la justicia se ha acabado. ¿Y eso qué genera? Que las personas tomen la justicia
por mano propia. Vemos hoy por hoy aquí en Colombia que ladrones, asesinos, personas que son vistas en flagrancia cometiendo un delito, los cogen, los llevan ante el juez y a las 2 o 3 horas están libres. ¿Qué le queda a la sociedad por pensar? Como los jueces no hacen ni cumplen con su labor, entonces nosotros tomaremos la justicia por nuestra propia mano. Y eso va a llevar a que definitivamente la violencia se acreciente. Esa es una de las grandes raíces y por las cuales el Eterno acabó con todo lo que estaba en el mundo. Vamos a continuar con lo que dice el Eterno, dice la Torá, dice, Noaj era hombre justo, íntegro había sido en sus generaciones. ¿Qué quiere decir que Noaj era un hombre justo? Dice los comentaristas, dice aquí lo siguiente, dice, en los capítulos anteriores, todo lo que vimos desde la creación hasta esta cita, la Torá narra la historia de la creación, incluyendo relatos que hacen al carácter y las pasiones del ser humano y al pedido de Dios de compatibilizar esas pasiones con la demanda de una vida ética y no violenta. O sea, ¿por qué es justo Noaj? Porque en medio de una sociedad convulsionada como era la que fue en la que él vivió, siempre estuvo a la altura de la circunstancia. Es decir, siempre viendo al Eterno, antes de seguir los caminos de todo el mundo. Ese es un sádic. Un sádic no es la persona que aparenta ser, que se pone los tefilín que le lleguen hasta las rodillas, los tzitzillot, que todos los días usa sus tefilín, que anda con el talit puesto, o como nuestros amigos cristianos con su Biblia debajo del brazo. Eso no es un sadik. Eso es una persona disfrazada de sadik. Un sadik es que en medio de las circunstancias y la sociedad en la cual vivimos, decide vivir conforme a la voluntad del Eterno. Que le digan que es un anticuado, no importa. Que digan que es un fanático, no importa. Que digan que es de la época de las cavernas, no nos importa. Un sádic es la persona que quiere ser justo, pero no para su ego, sino para servirle al Eterno y por amor al Eterno. Eso es ser un sádic. Un buen esposo o un buen padre no es el que tiene la argolla de matrimonio y que tiene hijos, sino el que se esmera por amor a su esposa, de tratarla bien, de hacer las cosas bien, por amor de sus hijos, de trabajar, de darles lo que necesitan y de darles cariño. ¿Ven? Entonces, Noaj era ese tipo de persona. Dese en cuenta que la Escritura no dice que los hijos de Noaj también eran justos, sino habla de Noaj. Pero Noaj le alcanzó para poder transmitir a sus hijos esa justedad de convencerlos que el camino que debían seguir no era el camino de perversión que tenía todo el mundo, sino de llevarlos a saber que era el camino del Eterno el que debían seguir. Dani, mi hija, en un video que hizo que está subido en la página, decía algo muy bonito. Y voy a tomar las palabras que ella dijo. Dijo, a él de pronto lo creían loco. Porque cómo era que iba a hacer un arca si ni siquiera llovía. Qué racionamiento tan sencillo, pero tan profundo. Porque hoy por hoy, enseñarle valores a nuestros hijos y decirles que las cosas que está haciendo el mundo no se deben hacer porque están en contra de la voluntad del Eterno,
y por esa causa nos llaman locos, o fanáticos, o retrógrados, o cavernícolas, o machistas, o un poco de cosas con las cuales nosotros no podemos aceptar y no podemos convivir con eso. Por más libertad y por más mente abierta que tengamos, no podemos convivir con problemas o con situaciones, eso no son problemas, sino como el mismo hombre ha querido ver en esta época al mundo y a la Torá del Eterno. Para muchos la Torá es algo que ya pasó, ya se fue. O para otros la Torá vive, pero la podemos reinterpretar como queramos. Entonces nos parece normal, y nos parece además de normal bien, que haya perversión en el mundo. ¿Ya? Que todos los valores éticos y morales que el Eterno dio en su Torá los podamos hacer aparte a un lado, porque ahora estamos viviendo en un hedonismo. El hedonismo es buscar el placer y la satisfacción de uno mismo. Hemos llegado a un punto de egoísmo total, que lo importante no es lo que piensen los demás, sino lo que yo pienso. Y me comporto según como yo quiero, y hago lo que yo quiero, y no me importa dañar a los demás porque yo estoy buscando lo que yo quiero. No importa pasar por encima de los demás, no importa pasar por encima de la autoridad, no importa pasar por encima de los valores éticos o morales que el Eterno nos dio. No, en este momento todo el mundo quiere hacer lo que quiere, todo el mundo quiere hacer lo que bien le parezca, todo el mundo quiere hacer lo que se le pegue la gana, olvidándose totalmente de nuestro Creador, del Eterno. Pero Noaj era un hombre justo en medio de esa generación. Y dice que Noaj se encaminó con el Eterno. Es decir, encaminarse uno, cuando uno va manejando y tiene varias alternativas por donde tomar una vía o algo, ahorita tenemos la ventaja del Waze, y el Waze nos dice, es por este camino. No se vaya por el otro, porque por el otro o se puede perder, o hay trancón y usted quiere llegar a tiempo. No, encamínese por este recorrido que yo le estoy dando. ¿Cuál recorrido cogemos? ¿El del Waze o el otro, que nos lleva a los trancones, nos lleva a todo? No, pues si nos está diciendo que debemos coger por ese lado, por ahí es donde debemos tomar. Eso fue lo que decidió Noaj, encaminarse con el Eterno. El Eterno le dijo, este es el camino que hay que seguir, y ese es el camino que Noaj siguió. Recuerden que para la época de Noaj no había sido entregada la Torá. La Torá fue entregada en Sinaí, pero los valores éticos y morales, los valores que el Eterno ya había dado para la generación de Noaj, Noaj y su familia fueron los únicos que decidieron encaminarse por ahí. De resto, nadie más lo hizo. Lo que quiere decir, cuando dice la Escritura, hombre justo, íntegro había sido en sus generaciones, Abarbanel, basado en el Midrash Rabá, dice, justo en sus acciones e íntegro en sus caminos. Muy bonito eso. Dice, justo en sus acciones e íntegro en sus caminos. Lo que quiere decir que la conducta del ser humano es producto de una actitud frente a la vida. Si esta actitud es íntegra y de integridad, florecerá la justedad hacia el prójimo. Si no fuera así, nuestras acciones, aún las buenas, se convertirían en lo que el profeta ha denominado un mero precepto de hombres. Isaías 29:13. Miremos qué dice Isaías 29:13 en un momento. Isaías 29:13. Y estas palabras que dijo el profeta también
las utilizó nuestro rey. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces dice que Noaj era justo en sus acciones e íntegro en sus caminos. Tiene que haber esas dos condiciones para ser un hombre justo, ¿cierto? No solamente de acciones, porque eso es lo que nos vuelve religiosos. Hacemos esto solamente buenas acciones, pero nuestro amor al Eterno y nuestro encaminarnos hacia Él está por otro lado. Cuando habla de sus generaciones, llama la atención que la Torá habla en plural, no en singular. No dijo en su generación, sino en sus generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Noaj fue justo antes del diluvio, con toda esta generación que existía antes del diluvio, pero que después de la tormenta, después del diluvio, después de pasar todo ese tiempo en la Teba y volver a repoblar el mundo, continuó siendo un hombre justo, no un hombre sin pecado, porque más adelante nos damos cuenta que sembró una viña, se emborrachó y todo lo que pasó. No era un hombre sin pecado, era un hombre justo, que son dos cosas diferentes. Y fue justo tanto antes del diluvio como después del diluvio. Cuando la Escritura dice que con el Eterno se encaminó Noaj, con Elohim se encaminó Noaj, quiere decir, según dice Seforno, dice así: se encaminó en sus sendas, haciendo el bien a su prójimo y llamando la atención de sus contemporáneos. Es decir, que, como bien lo dice un dicho antiguo, él aplicaba lo que predicaba, lo que enseñaba a su prójimo de acuerdo a lo que eran las leyes para ese momento que el Eterno les había dado. Él mismo lo practicaba, pero asimismo lo enseñaba y ayudaba al prójimo para que así lo hiciera. Y hay una frase que nos llamó mucho la atención con mi esposa y se la quiero compartir. Dice así: no se puede hallar gracia ante los ojos del Eterno si nuestras acciones no tienen un eco en nuestro prójimo. La repito: no se puede hallar gracia ante los ojos del Eterno si nuestras acciones no tienen un eco en nuestro prójimo. La evasión buscando refugio en Dios solo nos aleja de Él. Esto lo puedo comparar a lo que dijo nuestro rey. Nosotros somos la luz del mundo. Una luz no es para prenderla y ponerla debajo de la mesa, porque ahí no pasa nada. No va a pasar nada. Pero dice la Escritura, dice el rey, que si la luz está prendida es para ponerla sobre la mesa, en donde esa luz va a ser reflejada y mucha gente no se va a tropezar, sino que va a poder ver claridad. Ese es el mismo concepto. Si nosotros nos empecinamos a vivir nuestro judaísmo o a vivir el camino del Eterno solamente para nosotros, no estamos haciendo nada. Pues sí, estamos creciendo de pronto para nosotros mismos, pero finalmente pues no estamos trascendiendo a nada. Y lo que el Eterno quiere es que nosotros proyectemos esa luz que Él nos ha dado. Que nuestro prójimo vea en nosotros algo diferente. No que nos vayamos a emborrachar con nuestros vecinos. Y ahorita que llegan las fiestas, entonces vamos a tomarnos un vinito de Navidad con los
con los vecinos para que vean algo diferente en nosotros, no, porque nos están viendo iguales. ¿Ya? No podemos hacer eso. Nosotros tenemos es que ser diferentes. Pero que esa diferencia no nos haga odiosos a la gente, sino que podamos con nuestros actos, que los mismos actos reflejen al mundo que somos diferentes. Y cuando las personas vean ese cambio, esa diferencia, van a poder entender cuáles son los caminos del Eterno. No son los caminos de ser unos seres aburridos o apartados del mundo. No, sino es mostrar a la gente que el Eterno nos dio su Torá y que en el Rebe, como está escrito, es ligera la carga. Que podemos llevar la Torá sin que sea un peso para nosotros, sino que es una libertad para vivir conforme a lo que el Eterno quiere, no conforme a lo que la sociedad imponga. Llámese la sociedad de donde sea. Ese es el punto fundamental que tenemos que mirar. Nosotros tenemos que vivir es conforme el Eterno quiere, no conforme a la halajá diga, no conforme al vecino diga, no conforme al país diga, no conforme al pastor diga. Es conforme la Torá dice y conforme el Rebe nos enseñó y sus emisarios. Eso nos hace vivir en libertad y nos hace aligerar nuestra carga. Para ir aterrizando el avión, dice el Eterno que le ordenó a Noaj hacer un arca de madera. Arca en hebreo encontramos su significado que es teba. Pero tiene algo especial que le explicaba yo a mi hija en estos días. El arca no era un barco. No es una nave tampoco, ni un submarino. Era como un cajón, correcto. Porque si fuera un barco, tendría que haberle hecho timón y haberle puesto hélices para propulsión, ¿cierto? Un poco de aditamentos para que él pudiera guiar ese barco. Pero no. El Eterno le dijo, haga un arca, y le dio las medidas, y finalmente era como un cajón, efectivamente. Todas estas arcas que nos muestran ¿cómo se llama? En imágenes y todo lo que el hombre se ha inventado, nada tiene que ver con lo que el Eterno le dijo a Noaj que hiciera. Esta breve acotación, dice el comentario respecto a lo que dijo Abarbanel, está queriendo decir que la Torá quiere recalcar en todo el relato del diluvio la protección divina para el hombre justo y su familia. Esto es demasiado importante para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué continúa diciendo Abarbanel? Dice, Noaj no se va a convertir en un navegante o un aventurero que parte en búsqueda de nuevos horizontes rehuyendo la destrucción. Eso no fue lo que hizo Noaj. Hagamos esta arca y nos subimos todos y hagámosle que eso se va a acabar. No, eso no fue lo que hizo. Tal vez... continúa acá. El mandato divino para Noaj era la construcción de un hogar que lo protegiera de la destrucción, en este caso, del diluvio. Tal vez podríamos ver en la descripción minuciosa del arca la providencia divina, velando por los detalles que harán a la salvación del hombre justo. Y aquí hay algo muy bonito. El Eterno podría haber salvado a Noaj y a su familia de otra manera, es decir, el Eterno mismo haber hecho el arca. Entonces, Noaj, familia de Noaj, aquí les traigo esta arca muy bonita, me hacen un favor, ahí adentro hay unos animalitos, me los cuidan y ustedes entren
y todos felices porque esto se va a acabar. No. Como les dije desde el principio, el Eterno quiso que el ser humano fuera socio de él, que participara. Y por eso le dice a Noah que él mismo haga esa teba, esa arca, donde él iba a ser salvo junto con su familia. En medio de una tormenta, en medio de un diluvio, en medio de un cataclismo, Noah fue partícipe, no solo de su salvación, sino la de su familia, y que perdurara el ser humano hasta nuestros días. Esa es la importancia de Noah. Noah decidió ser socio del Eterno. Noah decidió ser socio del Eterno. Hashem no lo obligó. Noah pudo haber dicho: yo no tengo fe y no le creo. ¿Cómo es que va a llover si nunca ha llovido? Es tan grande la fe. Creo que allá en Hebreos dice que por la fe Noah creyó, hizo el arca, aun cuando sabía que eso era posible que no pasara. Pero él decidió actuar. Y él decidió creerle al Eterno. Y hacer conforme el Eterno dijo que hiciera. Eso es algo muy hermoso. Algo muy grande. Llama la atención que la palabra teba aparece en el Tanaj solamente en 2 oportunidades. La primera, en todo el relato del diluvio, disculpen. Y la segunda vez que aparece con Moshe. Y en las 2 veces nos habla que fue hecha para un propósito de salvar y de que la humanidad perdurara. En con Noah, y en Moshe, contra la locura del faraón, que era acabar con todos los niños hebreos, todos los niños israelitas. Y en una teba, donde Moshe no era el piloto, ni era el capitán, porque era un bebé, el Eterno lo guió hasta donde sabía que iba a tener la salvación de su propia vida y a futuro la salvación de todo un pueblo, la redención. En ambos casos es la protección del Eterno ante las aguas destructoras. Cabe recalcar que en ambos casos la teba aseguró la continuidad de la humanidad y de Israel a través de Moshe, su conductor, portador de la palabra del Eterno. El versículo 17 del capítulo 6 dice: en cuanto a mí, heme aquí que voy a traer el diluvio, agua sobre la tierra, para destruir toda criatura que tiene hálito de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá. La palabra que encontramos, la palabra hebrea para diluvio, es Mabul. Mabul. En sí, esa palabra todavía no tiene una etimología que la podamos entender totalmente. Rashi dice que el Mabul, cuando ocurrió el Mabul, envejeció todo, confundió todo, transportó todo, desde lo alto hasta lo bajo. Imagínense que dice la escritura que cuando vino el Mabul, dice que las fuentes se rompieron, es decir, no llovía para esa época según lo que está escrito. No llovía, sino que el rocío que caía que cada vez que amanecía
era la que regaba la tierra y daba su producto. Pero cuando ocurrió este cataclismo, dice que los cielos se rompieron. Y de ahí que muchos científicos de nuestro pueblo y los que no son de nuestro pueblo hablan de la destrucción o cuando se empieza a abrir la capa de ozono y más o menos la ponen hacia esta época. Porque antes la Tierra estaba totalmente protegida. Pero cuando se rompen los cielos, empieza a entrar más la luz solar, la luz ultravioleta, y todo se empieza a envejecer. Pero no solamente que se rompen los cielos y empieza a llover, sino que del suelo se rompe toda la tierra y todo lo que estaba bajo el mar se empieza a romper y a agrietar y empieza a brotar agua desde abajo hacia arriba. Es decir, que el cataclismo fue total. Pregunta: ¿alguna vez nos hemos sentido que se nos viene el cielo y la tierra encima y que no podemos salir de esos problemas? ¿A cuántos nos ha pasado? Yo lo he pasado. Yo lo he pasado. Hace muchos años. Donde creía que todo se iba a acabar. Y que de pronto era mejor que se acabara. ¿Y cuántas veces todos hemos pasado estas circunstancias en las cuales hemos encontrado el refugio? Es en la Tebá que el Eterno ha dispuesto para que nosotros nos protejamos y podamos vivir junto a Él. Y esos son momentos en los cuales estamos viviendo eso, donde vemos que todo está por acabarse. Y hay un ejemplo muy interesante que escuché hace unos años con respecto a un huracán, creo que era el Katrina, que sucede en Estados Unidos. Y entonces, y eso pasa hoy por hoy, y tengan en cuenta eso. Para esa época no había meteorólogos, ¿no? No existían los que predecían el tiempo. No decían, bueno, se acerca una tormenta y entonces todos alistarse a organizar, a cuadrar todas las cosas. No, eso no existía. No dijo, va a llover, va a caer agua. Este tipo está loco, se le corrió la teja, pobrecito, dejémoslo solo a él. Para la época de cualquier huracán, miren ustedes, empiezan los meteorólogos. Viene ya el huracán, está acercándose por todo el mar el Atlántico y entonces se viene, ya dentro de poco va a tocar las Bahamas y luego va a llegar al Golfo de México y etcétera, etcétera. Y empiezan a hablar y eso dura como 2 o 3 semanas en que se vaya formando más el ojo del huracán grande y todo el mundo empieza a asegurar las ventanas, a asegurar puertas, a evacuar, a comprar comida, a hacer de todo para la supervivencia. Todo lo hacen. Pero hay algo que no hacen. Es que no se arrodillan delante del Eterno a pedir misericordia. Da el Eterno todo el tiempo con los meteorólogos ahora de predecir lo que va a pasar, pero el hombre se preocupa por sus propios bienes, por asegurar la comida, por asegurar sus casas, por salir en su carro, por evacuar. Pero muy pocas personas, en lugar de estar poniendo bultos de arena como contenedores, se acuerdan que el Eterno es el único que puede detener eso. Y que no importa lo que suceda, siempre Hashem tendrá el control. Nosotros siempre estamos pendientes de qué dicen los demás para asegurar nuestra supervivencia, no para preservar nuestra alma.
Y hacia allá es donde nosotros debemos cambiar. Si nosotros todos los días tuviéramos esa percepción de que no debemos estar buscando es solamente la protección de nuestra vida, sino la protección de nuestras almas, de las almas de nuestros seres amados, el mundo sería totalmente diferente. Porque si no podemos caer como el rico del cual habló el rey. Tengo tanto y este año me fue tan excelente en los negocios que ya no tengo dónde guardar toda la cosecha, entonces voy a tumbar esta bodega que tengo y voy a hacer una más grande. Y ahora sí, me voy a sentar a comer y a beber. ¿Qué le dijo el rey? Necio. Todo eso que usted tiene no le sirve de nada. Esta noche vienen por tu alma. Seguramente el Eterno habló eso con Noaj y con toda esa generación. Con toda. Pero solamente el que creyó fue Noaj. Pero antes que esto empezara el diluvio, hay algo muy interesante que yo no quiero dejarlo pasar. Y es lo siguiente. Quiero que me esperen un segundito porque tengo que buscar el texto. Lo tenía, pero no tuve acá. Creo que está por acá. ¿Cuál buscas? Donde dice que el Eterno cerró la puerta. Bueno, no encontré aquí exactamente el texto y les recomiendo si lo encuentran porque se me perdió. Dice que cuando ya hubo terminado Noaj de construir el arca, subió Noaj y su familia. Ya había subido todos los animales. Y el Eterno cerró la puerta. Él mismo fue el que cerró la puerta. Y esto nos lleva a algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Es que el Eterno, cuando Él cierra la puerta, ¿ya la encontraste, amor? 16. 7:16. Sí, señor. 7:16, correcto. Y los vinientes, macho y hembra de toda carne, vinieron como había ordenado a él Elohim, y el Eterno, Adonai, cerró en torno a él. Ahí encontramos a Adonai, ya mostrando su... Aquí dice, y una vez que entraron todos, machos y hembras, como lo había ordenado el Eterno cerró el arca. El Eterno cerró el arca. Y aquí se ve la providencia divina. Primero, ¿por qué? Porque el Eterno mismo cerró el arca para que no le fuera a pasar nada a Noaj. Y aquí encontramos los dos atributos de justicia y de misericordia. De misericordia porque él mismo se aseguró que al arca no le fuera a pasar nada y que Noaj y su familia y los animalitos que estaban allí sobrevivieran. Está la misericordia tan grande del Eterno.
Por eso es que cuando estamos en medio de la dificultad, cuando estemos en medio de la tribulación, cuando estemos en medio de dificultades, cuando estemos en medio que no hay para echarle a la olla nada, cuando se acercó el arriendo y no tenemos cómo pagar, cuando tantas cosas que nos pasan, sepamos que si nos metemos a esa teba, que si nos metemos a esa arca, el Eterno mismo es quien se encarga que a nosotros no nos falte nada. Pero también encontramos la otra parte, que es esa parte la cual todavía no ha sucedido que va a suceder, pero que no ha sucedido, según nos relata el Rebbe, porque como en los tiempos de Noah es cuando él va a venir. Cuando Hashem cierre la puerta, se cerró. Nadie puede entrar. Imagínense ustedes el cuadro cuando el Eterno cerró la puerta y empezó a llover. ¿Cuántas personas no quisieron entrar al arca? ¿Siguieron llamando loco a Noah? No. Le decían, usted tenía razón. ¿Cómo fui tan bruto de no saber y no pensar que lo que usted estaba diciendo era cierto? ¿Cuántos quisieron volver al Eterno? Decirle, Señor, tú tenías razón. ¿Yo por qué me comporté de esta forma? ¿Por qué hice esto y hice aquello? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Pero dice el Rebbe que cuando eso suceda, se cierra la puerta y ya no hay nada más que hacer. Allí será el llorar y crujir de dientes, dice. No hay nada que hacer. Y el Rebbe nos dejó varios ejemplos. El ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes. Ese es un ejemplo completico y que lo vemos. El ejemplo de la parábola del rey que invitó a todos los nobles y ninguno quiso ir, sino que fueron los más pobres y necesitados. La parábola del hombre que fue mal vestido a la fiesta y lo tuvieron que sacar. Y en todas se nos habla que hay un sitio al cual podemos entrar, pero que cuando el Eterno cierra la puerta, ya no hay nada que hacer. Y esa es la justicia del Eterno. Entonces, que Hashem permita que nosotros podamos estar en la Teba. Y que aún en medio de todas las tribulaciones, de todo lo que nos pase, tengamos plena confianza. Que no podemos coger y subir a la plataforma de la Teba y tirarnos de cabeza. Porque ya estamos dentro de la Teba. Permanezcamos en ella. Porque Noah, dentro de la Teba, no creo que haya sido 40 días de total tranquilidad, sino 40 días de vivir cómo se zarandeaba esa Teba, de ver cómo todo se destruía, de escuchar el agua, los truenos, de ver cómo los animales de pronto estaban intranquilos, porque todo era nuevo. Ellos nunca lo habían vivido. Eso no fue un momento de alegría y regocijo para Noah. Tuvo que haber sido un momento de dolor para Noah. De saber que de pronto había podido haber hecho más, pero que la gente no quiso escuchar. Que sus seres queridos, porque no era solamente... Él entró allí con su esposa y sus hijos. Y las esposas de sus hijos. Pero ¿y los hermanos de Noah? Los papás de Noah, no dice la escritura si el papá había muerto o no. Todos sus familiares. De eso no tenemos noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la suegra de Noah? ¿Qué pasó con esas personas
con los cuales él compartía a diario, con sus vecinos, con los amigos de sus hijos, con las amigas de sus nueras. Tuvo que haber sido un dolor muy grande el que tuvo Noaj. Pero nunca intentó Noaj decir, de aquí yo me salgo porque también me quiero morir. Sino que siempre, siempre estuvo confiado en el Eterno. Y siempre supo que lo que Hashem quería se habría de cumplir y sería lo mejor para la humanidad. Que Hashem, que es bueno, permita que nunca nos salgamos de la teba. Y que cuando el Eterno cierre la puerta, nosotros estemos dentro de la teba, no por fuera, donde ya no podemos hacer nada. Y roguemos al Eterno que nuestra familia y los más cercanos a nosotros puedan entrar a la teba antes que sea demasiado tarde. Mis hermanos, los quiero mucho y hasta aquí voy a dejar la grabación y ya en un momento podemos participar todos para preguntas e inquietudes y que puedan participar de esta enseñanza. Shalom.